Hola, ¿cómo están? Bueno, en el video de hoy les voy a hablar acerca de los términos más comunes a la hora de comprar vivienda. Entonces les recomiendo que se consigan lápiz y papel y guarden este video para futuras referencias. Bueno, y primero que todo me quiero presentar, mi nombre es Shaylee y si les interesa saber más acerca de cómo trabajar online, viajes, emprendimiento y finanzas personales, les recomiendo que se suscriban porque todo ese es el contenido que se viene. Y si les interesa todo este tema de compra de vivienda, etcétera, pueden checar todos esos videos relacionados porque les hablo sobre los tips, sobre el proceso y todo lo que aprendí durante el proceso de la compra de mi propio apartamento. Este video hace parte de un nuevo segmento en el canal llamado Finanzas para Millennials. Entonces, si todo eso les interesa, empecemos con el video. Entonces, los términos que van a encontrar aquí es para que tengan una idea y no se queden azul cuando empiecen su proceso. Elegí los que son más importantes o los que pueden ser más confusos o los más comunes y en particular con los que yo me vi enfrentada durante mi proceso. Entonces, la mayoría de estos conceptos los saqué de una página llamada Estrenar Vivienda. Ellos tienen un glosario que se los recomiendo, es muy bueno. Y si quieren, en la descripción de este video van a encontrar el link directo para ese glosario. Es súper completo, las explicaciones son súper cortas, al punto. Les van a quedar súper letrados, súper informados en ese tema. Entonces se los recomiendo mucho para que cuando empiecen su proceso ya tengan claridad y ya sepan qué esperarse. Entonces, primer término, leasing habitacional. Entonces, este fue particularmente el sistema que yo opté por todas las facilidades que me dan, por el hecho de que pago menos impuestos, no me lo pueden embargar porque la vivienda queda a nombre del banco por un tiempo determinado y me presta mucho más dinero. Por lo general, el crédito hipotecario te presta solamente el 70%, mientras que el leasing, como el apartamento es prácticamente del banco, te prestan el 80%. Entonces, de acuerdo a la página web escanarvivienda.com, el sistema de crédito leasing habitacional es un arrendamiento financiero en el cual se cancela un canon periódico que contiene capital e interés. Se caracteriza porque al finalizar el plazo de contrato, el cliente puede adquirir la vivienda por un porcentaje sobre el valor inicial, más conocido como la opción de compra. La propiedad legal del inmueble la tiene el banco hasta que se ejerza la opción de compra. Entonces, como les estaba diciendo, el inmueble va a quedar a nombre del banco, pero ustedes van a estar aportando al capital, o sea, el valor de la casa como al interés. Es una muy buena opción por todas las facilidades que da y hay menos riesgo, o sea, lo único riesgo es que el banco quiebre. Les recomiendo que si van a tomar esta opción, sea con un buen banco en particular, de tal forma que un banco que tenga un buen repertorio por los años y que tengan plena confianza en él. Y la principal como desventaja es que uno no puede hacer la opción de compra sino hasta mínimo 5 años. O sea, por ejemplo, si hiciste el plazo a 20 años y de pronto a los 3 años te ganaste la lotería y ya tienes todo el dinero para pagar el resto de la vivienda, no lo puedes hacer. Tienes que esperar mínimo 5 años para hacer la opción de compra y por lo tanto no puedes vender la casa hasta que eso pase, porque la casa no va a estar a nombre tuyo. Entonces, en mi caso, a mí no tengo como que tanto inconveniente con que la casa no esté a nombre mío, porque yo sé que al final la voy a comprar, se la voy a comprar al banco. Como yo sé que particularmente con ese apartamento no voy a hacer negocio de venta, o sea, en ningún momento por ahora, entonces para mí fue una opción muy viable. Si de pronto tú quieres comprar una vivienda, es más que todo para negocio y para revenderla, ya ahí sí te aconsejo el crédito hipotecario, que es la opción más común, porque a la gente le gusta que la propiedad esté completamente a nombre mío, que no sé qué. Entonces, en mi caso, a mí no me interesa mucho. Entonces, el crédito hipotecario es el contrato que realiza una entidad financiera con el interesado por determinada cantidad de dinero para la financiación del crédito de la adquisición de la vivienda. Se establece el sistema de pago que mejor se adapte a las necesidades y el presupuesto del solicitante. Espero que con eso se les haya aclarado un poquito más las dudas y cuáles son los modelos de crédito que hay. Entonces, el tercer término es amortización en VR. Y eso es un término que se van a encontrar ustedes cuando empiecen a hacer la simulación de su crédito. Cada banco tiene un simulador en su página web donde ustedes pueden ver exactamente cuáles son las provisiones, cuál es el valor mensual que ustedes tienen que pagar y todo eso. Entonces,
hay dos tipos, amortización en VR y amortización en pesos. Con VR es muy bueno cuando no tienes mucho dinero de entrada, porque las cuotas van a ser mucho menores al comienzo y se van a ir aumentando a medida que van pasando los años, y va directamente reflejado con la inflación del país, porque se va fluctuando a medida que el peso vaya cambiando y su valor también. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta, porque uno puede terminar pagando mucho más por la vivienda de lo que uno se espera. Entonces, en cambio, con la de pesos, que fue la que yo prácticamente elegí, el precio de cada mes es el mismo. O sea, lo que tienes que pagarle al banco, lo que tienes que pagar, tu cuota mensual, siempre va a ser la misma, ya sea que sean 15 años, 20 años, no importa, siempre es la misma. Porque dado caso de que uno nunca sabe, hay una inflación, se infla el peso. O sea, yo quiero tener siempre esa seguridad constante de cuál va a ser la cuota de mi casa. Entonces, por eso fue que yo lo elegí. Pero entonces la diferencia es grande al principio. Lo bueno del VR es de que, o sea, los bancos asumen que a medida que traspasa el tiempo, ustedes van a tener más dinero y más capacidad adquisitiva. Entonces, entre más años pasen, más grande va a ser la cuota, porque vas a tener como que más dinero en tu cuenta. Porque vas a tener más experiencia, vas a tener mejores trabajos, ya te vas a ganar 10 millones al mes. Entonces, como que ya el banco asume que tú vas a tener más dinero en 5 o 10 años. Espero que tenga sentido. Si no me entiendes, me escribes en los comentarios y se lo puedo explicar un poquito más. Siguiente término, promesa de venta o compraventa. Entonces, básicamente es un documento que le garantiza al comprador que ustedes van a adquirir el inmueble. Entonces, antes de cerrar el contrato y la venta, se definen los términos, reglas y condiciones para que el vendedor no le ofrezca esa vivienda a un tercero y se garantice la separación del inmueble. Después de que se genere dicho documento, ninguna de las partes puede modificar las condiciones del negocio. Eso mírenlo como un plan separe. Por lo general, pero uno adquiere un plan separe, uno tiene que dar una cuota inicial y uno elige la forma como quiere pagar lo siguiente. Entonces, cuando ustedes hacen un plan separe, quiere decir que ya el dueño de ese elemento no se lo puede vender a alguien más, porque ustedes ya están interesados y ya dieron la cuota inicial para hacerlo. Entonces, así es como funciona prácticamente. Ustedes lo hacen con notaría y es el proceso siguiente que se hace apenas deciden por su vivienda y van a dar ese pequeño anticipo. Y ya acuerdan con el vendedor cómo se le va a pagar el resto. Por ejemplo, en 3 partidas o todo en la firma de escritura, etcétera. Pero todo ese dinero va a ir para la cuota inicial, el 20% que ustedes tienen que dar, porque el otro 80% se lo va a dar el banco al dueño directamente, se lo va a desembolsar en su cuenta de banco. Siguiente término, afectación de vivienda familiar. Y eso fue como un término que se puede encontrar especialmente si están comprando vivienda usada, porque es algo que el dueño anterior hace de tal forma que esa vivienda no se lo puede embargar a nadie, de tal forma que le puedan quedar a sus hijos y que quede como patrimonio familiar. Entonces, cuando el dueño de la vivienda te mande las escrituras que él tiene, va a parecer que tiene afectación de vivienda y el banco lo va a ver y el banco te va a pedir de que esa afectación se cancele antes de seguir con el proceso. Entonces dice, se realiza con el fin de proteger la vivienda de posibles embargos de personas ajenas a la entidad que realiza la financiación, ya sea para la adquisición del inmueble, mejoras o construcción. Es decir, que nadie te lo puede quitar. Pero en este caso, la persona lo quiere vender, entonces es necesario que se lo quiten para que tú lo puedas comprar. Siguiente, certificado de tradición y libertad. Este es uno de los papeles que te va a pedir el banco para que se lo pidas al dueño del inmueble. Entonces, esto es un documento público que va a tener toda la información e historial del inmueble, ya sea, o sea, todo el historial legal, de pronto los dueños anteriores, desde que empezó la construcción, los linderos, o sea, como que. Entonces, este certificado es fundamental para determinar los datos jurídicos de la propiedad, ya sea de la posición anterior o de la actual, y la expedición de este debe solicitarse por lo general en la oficina de registro de instrumentos públicos, dependiendo de cada ciudad. Entonces, por lo general el dueño ya lo va a tener, pero se puede sacar online. Ustedes ponen en Google certificado de tradición y libertad, ya tienen el número porque el dueño se los da y lo pueden sacar. Cuesta como 16,000 pesos la sacada, no es muy caro, pero es bueno que lo tengan siempre actualizado, o sea, cada 3 meses actualizarlo, especialmente si el proceso con el banco se va a ir alargando.
Siguiente, el estudio de títulos. Y eso es por lo general hecho por los mismos abogados del banco. El banco, cuando ya tenga todos los papeles que corresponden a la casa, el certificado de instrumentos públicos, el certificado de tradición y libertad y todo lo que le mencioné antes, cuando ya los tenga en su poder, es hora de verificar toda esa información, y eso se encarga el banco. Ya uno no se mete allí, ya lo hacen los abogados y ellos te van diciendo de pronto si necesitan documentos adicionales para corroborar cierta información, de pronto te toque ir a ciertas notarías, pero es algo que tú no sabes a menos que yo te lo diga. Básicamente, ese es un proceso importante para determinar si un inmueble tiene o no impedimentos. Luego de que la revisión se lleva a cabo, se define si el banco puede aceptarlo como parte de garantía. Es decir, que ellos se van a encargar de mirar que de pronto la casa no tenga ningún embargo pendiente, de que no deba ninguna cosa, de que de pronto haga parte de un proceso todo extraño. O sea, como que van a verificar que esta es una buena propiedad, que al banco le conviene hacer este negocio y que puede seguir con el negocio. Siguiente, fiduciaria. Y ese es un término que se va a encontrar mucho, especialmente en compra de vivienda nueva o sobre planos, donde básicamente es una entidad aparte que garantiza de que el proceso de construcción se va a dar y que cuando ustedes den la cuota inicial se les va a guardar ese dinero. Porque ¿qué pasa? Cuando ustedes van a comprar vivienda nueva que apenas se va a construir y están comprando sobre planos, ellos tienen que llegar a un punto de equilibrio, y ese punto de equilibrio es lo que les da luz verde para empezar la construcción, y para llegar a ese punto de equilibrio tienen que vender cierta cantidad de apartamentos. Entonces, básicamente es una entidad de servicios financieros profesionales en la gestión de negocios por cuenta de terceros. Las personas que hacen parte de esa fiducia reciben mandatos de confianza para cumplir con finalidades específicas y asesorar a los clientes. Todo esto bajo la inspección y vigilancia constante de la superintendencia bancaria. Entonces, esto hace mucho más de lo que les expliqué, pero eso para este contexto es lo que haría, darle esa garantía y esa certeza. Entonces, tenga muy en cuenta la fiduciaria de cualquier construcción nueva y de viviendas sobre planos que estén comprando. Entonces, ahora, ¿qué es compra sobre planos? Pues básicamente, como les expliqué anteriormente, es un nuevo proceso de venta y de compra de inmuebles. Entonces, consiste en que el constructor primero vende el proyecto. Posteriormente, cuando se tiene un número de compradores que aseguren un punto de equilibrio, se empieza construcción, como les había explicado. Dentro de las ventajas de compra sobre planos se encuentra el precio, pues este se mantiene desde el inicio hasta el final. Valorización del inmueble. La cuota inicial se puede pagar en cuotas durante el tiempo que mueve la construcción. Por eso, cuando ustedes vieron el primer video que les dije de que fueran a ferias inmobiliarias, es muy importante porque ustedes pueden tener la facilidad de dar la cuota inicial entre 1 y 3 años, que es por lo general el tiempo promedio que dura una construcción grande. Porque por lo general, o sea, si ustedes hacen las cuentas, imaginen que el apartamento les cuesta 100 millones y van a hacer leasing, les prestan el 80%. Bueno, les toca conseguirse 20 millones para dar la cuota inicial. Entonces, muchas personas no van a tener esos 20 millones allí enseguida listos en el banco, listos para darlos. Entonces, es bueno empezar con ese plan de ahorro con 2-3 años de anticipación. Y esa es la ventaja que les da comprar sobre planos. Es mucho más económico y les da la certeza de que van a encontrarse con el menor precio, porque cuando ya el apartamento está construido, el precio va a ser mucho mayor, y eso tiene sus pros y sus contras, porque entonces cuando están comprando sobre planos tienen un mayor nivel de riesgo. Si ya están dispuestos a tomar el riesgo por pagar un menor precio, o están dispuestos a esperar por un menor riesgo. Entonces, unos por otros, ustedes ya deciden su nivel de riesgo de la compra de su vivienda. Otro término que se va a encontrar es construcción tradicional sobre construcción en bloques. Eso básicamente diferenciar entre ladrillos o bloques de concreto. Entonces, la principal diferencia es que la construcción inicial es más robusta y relativamente, o sea, muy parecida al concreto, sino que se demora un poquitico más. Y lo bueno es que tienen como que las paredes más anchas y hay menos sonidos alrededor. Entonces, a la gente le gusta mucho la construcción tradicional. Entonces, cuando ustedes estén hojeando las revistas, como les había dado el tip anterior, se van a encontrar con ese término, construcción tradicional, y eso es lo que quiere decir. Entonces, para darle una mejor explicación, consiste en construir edificios con una estructura de base de columnas y vigas. Esas son las que soportan todo el peso de la construcción. Y la desventaja es que demora mucho más, especialmente si están comprando sobre planos. Siguiente término, cuenta AFC. Y esas son
las cuentas para el fomento de la construcción. Básicamente ellas brindan beneficios tributarios de tal forma de que no les toque pagar tantos impuestos, porque es una forma de ahorro automático, de tal forma que a ustedes se les saca un poquito de su sueldo, o sea, ustedes ni siquiera ven esa porción y va a ir una cuenta que no necesita ni tarjeta débito, no necesita como que nada especial de su banco, de tal forma que pueden hacer un ahorro automático para la primera cuota de su vivienda. Para acceder a eso es cuestión de que elijan el banco con el que quieran hacer eso, Bancolombia, de vivienda, etcétera, y también hablen con la parte financiera o recursos humanos de su empresa, porque ellos son los que le están pagando, entonces los que tienen que hacer ese débito automático. Hay una opción en que el banco directamente lo saca de su cuenta, la otra opción es que su empresa se los mande directamente allá, y es cuestión de la situación particular de cada uno y que ustedes averiguan cuál banco les conviene, y no tienen que pagar cuota de manejo, no les cobran nada, pueden empezar desde cualquier monto, entonces muy chévere, entonces lo pueden empezar desde ya. Dependiendo de su capacidad económica se pueden demorar entre 2, 1, 3 años para conseguir el ahorro de la cuota inicial, y ustedes pueden elegir el monto, pueden elegir qué tan rápido lo hacen, etcétera. Básicamente una cuenta FC brinda beneficios tributarios a las personas que la utilizan para adquirir vivienda. ¿Cómo se hace? Los recursos depositados de esas cuentas no forman parte de la base de retención de la fuente de contribuyente y son rentas exentas del impuesto sobre renta y complementarios. Básicamente menos impuestos porque el gobierno quiere fomentar la construcción y la adquisición de vivienda, entonces es una facilidad para ese pago. Siguiente y último término importante: escrituración. ¿Y eso qué quiere decir? Básicamente son los borradores de las hipotecas que resultan de la promesa de compra-venta y el estudio de títulos. Son los convertidos posteriormente en escrituras. Entonces, la escritura pública debe ser firmada tanto por compradores como vendedores. Si acaso su copropietario está en otra ciudad o está por fuera del país, ustedes pueden pedir un poder legal que se lo pueden enviar de ciudad en ciudad, de tal forma de que si tienen a un copropietario en otro lado, no tengan que venir después solamente para la firma, sino que le pueden dar un poder especial y ustedes pueden firmar por ambos. En el proceso de escrituración es donde se formaliza la venta del inmueble. Cuando estén listos todos los documentos pertinentes, es necesario dirigirse a la notaría para la revisión y firma de escrituras. Entonces espero que esa explicación haya tenido sentido. Básicamente es la formalización de la compra del inmueble. Entonces cuando ustedes hacen la escrituración es como el cambio de propietario. O si es compra de vivienda nueva, van a crearlos a ustedes como los nuevos propietarios. Eso es lo que van a empezar a hacer ahora, toda esa nueva historia legal que va a tener la propiedad hasta ahora. Cada cambio en la propiedad, de pronto construyeron un aparqueadero o un cuarto adicional o cambio de dueños, todo eso va en las escrituras. Entonces, en ese proceso de cambio de dueño quiere decir que las escrituras públicas deben ser actualizadas, y eso se hace por medio de notarías y un proceso todo legal, lo cual se llama escrituración, que es cuando ustedes van literalmente a la firma de escrituras como el nuevo dueño o la nueva dueña de la propiedad. Entonces, eso fue todo por el video de hoy. Espero que les haya sido muy útil. Si les sirvió, les espero que lo compartan, que lo tengan en cuenta y para futuras referencias, y de que se miren los otros videos del canal porque van a aprender más sobre finanzas personales, y se suscriban porque todo es el contenido que se viene ahora. Entonces, espero que tengan un buen día y nos vemos en el siguiente. Chao. Bueno, y primero que todo me quiero presentar. Si quieren, en el link de la descripción de este video van a encontrar. Y el principal de pronto la desventaja de este que tiene es que tienen